Ahí va. Dale. Somos 27 hace un ratito, bastante constantes, así que ya podemos empezar. ¿Está? Estamos grabando ya. Ah, porque no me ha avisado. ¿Ah? Bueno, estaba en silencio porque algunas veces avisa Zoom y parece que ahora ya no, o capaz que esta versión. Bueno, como les comentábamos recién, en esta clase vamos a iniciar con el trabajo práctico de derivadas. Que sería el trabajo práctico número 6, que ya está en la plataforma, que seguramente las chicas del martes les indicaron dónde encontrarlo. Vamos a hacer los primeros 3 ejercicios con lo que dieron en práctica en la teoría el martes. ¿Sí? Voy a compartir y voy a poner, ahí está, pantalla grande. El primer punto trata de cociente incremental, ¿sí? Eh, Vamos a ver lo que es el cociente incremental, lo que es la derivada por definición, y después la derivada por definición en un punto para el siguiente inciso. Pero dejé estos datos, están en la práctica, como ayuda a memoria, vendría a ser, es como un mini resumen de la teoría, ¿sí? El primer punto nos da una función igual a x cuadrado más 1, y nos pide que hallemos el cociente incremental para cuando x sub 0 es 1 y delta x es 0,5, y nos pide que interpretemos el resultado gráficamente. ¿Sí? Bien. Entonces, para esto nosotros tendríamos que hacer una gráfica. Vamos a tratar de hacer la gráfica lo más prolija, y a ver si puedo salir de acá, porque me parece que me falta el espacio. Me falta un poquito de espacio, así que voy a insertar. Voy a checar un poquitito, a ver. Si ustedes me dicen si se ve ahí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bien. Porque si no me va a faltar el espacio para graficar. Bien. El cociente incremental es, como la palabra lo dice, un cociente o una división, ¿sí? Del delta i sobre el delta x. Delta i va a ser la diferencia en y, ¿sí? Y el delta x la diferencia en x. ¿Sí? El incremento que hay de la variable. Voy a tratar de que me salga prolijo. Vamos a ver si ahora en un momento. Voy a tratar de graficar la función y vamos a identificar cuál es delta i, cuál es delta x, ¿sí? Para esta función. Hasta ahora todos sabemos graficar x cuadrado más 1, que ya la tenemos bastante clara en ese sentido de cómo graficar. Es una x cuadrado, es una parábola, ¿sí? Que está corrida una unidad, vamos a poner unas unidades grandes, una unidad para arriba, ¿sí? Entonces para 1 es 1, y para 2 sería 4, que sería, perdón, 5 en realidad, 2 estaría por acá arriba. ¿Sí? Entonces es simétrica respecto de y hace una cosa así, ¿no? Vamos a ponerle un poco de... Bueno, continúa para allá y para allá. Esto sería una unidad, una unidad. Ahí estaría graficada y igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, ahora nos dice que tenemos que hallar el cociente incremental. El cociente es del incremento de la variable y con respecto a la variable x. Cuando x sub 0 es 1, este va a ser x sub 0, y el incremento en la variable x es 0,5, ¿sí? Yo me voy a mover para acá, 0,5 unidades. O sea que voy a estar en el 1,5, ¿sí? Entonces, de 1,5 me voy a mover para arriba, voy a determinar cuánto vale y para 1,5,
¿sí? Este era I para 1, ¿sí? Fíjense, si este es delta I, esto que tenemos acá, que se va a formar acá, este segmento, ¿sí? Es delta, este es el delta X, perdón, y entonces este es el delta Y. ¿Se ve? La variable X, que arrancaba en 1, incrementa a 1,5, ¿sí? La variable Y, que estaba en 2, se incrementa hasta acá, que ahora vamos a determinar qué valor es porque no lo hicimos. Entonces, delta I va a ser el incremento que hay en I, ¿sí? O sea, I en 1,5 menos I en 1. Delta X ya sabemos que vale 0,5, es dato, ¿sí? Esto que yo puse acá lo podemos poner también, si suponemos que esto es una función que se llama f de x, ¿sí? Depende de x, podemos decir que es también f en 1,5 menos f en 1. ¿Sí? En general llamamos a las funciones f de x o f de x cuando trabajamos con x como variable dependiente, por eso lo presenté así. Entonces, delta i sobre delta x, que es lo que vamos a llamar cociente incremental, ¿sí? Es f en 1,5, que, a ver si vamos a calcular acá, 1,5 al cuadrado más 1, 1,5 al cuadrado más 1, es 325, menos f en 1, que ya sabíamos que era 2, porque ese gráficamente lo vimos al inicio, ese salía derecho, y dividido 0,5. Bien, hacemos la cuenta. Si hacemos la cuenta nos queda 3,25 menos 2, dividido 0,5. Y eso es 2,5. Entonces el cociente incremental para cuando x sub 0 es 1 y delta x es 0,5, de esta función es 2,5. También nos pide que interpretemos el resultado gráficamente, ¿sí? Fíjense, acá, a ver si lo puedo cambiar de color. ¿Hay alguna consulta? Voy a tratar de hacerlo en negro, porque veo que hay como un mensaje. Que se podía repetirlo donde sale el 3,25. 3,25 es f en 1,5. O sea, f en 1,5 es 1,5 al cuadrado más 1. Eso me dio 3,25. Si no hice mal los cálculos, lo vuelvo a calcular. Que tengo la calculadora acá. 1,5 al cuadrado más 1. 3,25. Sí. Es f en 1,5 menos f en 1. Este pedacito, este segmento, de acá hasta acá. ¿Sí? Todo este segmento, toda esta distancia, podemos decir, es f en 1,5 o i en 1,5, como lo quieran llamar. ¿Sí? Y este pedazo hasta acá, esta distancia es f en 1. ¿Sí? Para sacar delta i, yo tengo que hacer todo este total menos 0. Ahí se ve, ¿se entiende bien de dónde sale el delta i? Delta x era dato. A ver, Sí, Antonella dice que está quedó levantando claro. la mano. Quedó claro. A ver, ¿cómo le Disculpe, puedo? profe, ¿Sí? pero me perdí, sinceramente. ¿En qué parte? Me perdí ahí
¿En dónde salieron los 1,5 y 1? Me perdí en eso. Bien. Como dato tenemos que x sub 0, acá está, x sub 0, voy a poner acá, x sub 0, o de donde partimos, es 1. Y nos dice que delta x es 0,5. ¿Sí? Entonces yo lo primero que ubiqué en el gráfico fue x igual 1, ¿sí? O x sub 0 igual 1, y el incremento de 0,5. Al incrementar 0,5 la variable x, nos encontramos en 1,5 de x. ¿Sí? Porque este es el dato. El dato es que que delta x es 0,5. Ahora, eso fue lo que incrementó la variable x. Lo que tenemos que ver ahora es cuánto se incrementó la variable y. ¿Sí? Para 1 era 2. Eso salía de la gráfica rápidamente. Ahora, para 1,5, ¿cuánto es? Si tuviéramos una gráfica bien a escala, yo pudiera acá, si tuviera un cuadriculado, por ahí podría haberlo sacado gráficamente, pero como no estaba bien, no está súper prolija, lo que hice fue sacarla utilizando la ecuación, ¿sí? Sacar el valor de f en 1,5 directamente utilizando la fórmula, ¿sí? Este valor es 3,25, ¿sí? Y este valor era 2. Ahora, entonces, para saber cuánto se incrementó la variable y de acá hasta acá, lo que voy a tener que hacer es la resta entre los dos valores, ¿sí? Este segmento menos este segmento me va a dar delta i. Bueno, Sí, sí, entonces, ahora sí tengo que entendí. calcular delta i, pero delta x no hace falta porque ya nos lo dan de dato. Ahí calculé el cociente incremental, que es el cociente entre los dos incrementos de la variable, entre el incremento en la variable y el incremento de la variable x. Eso gráficamente se puede interpretar como la pendiente de la recta que es secante a estos dos puntos, ¿sí? Que pasa por este punto y que pasa por este punto. Vamos a tratar de graficar. Una recta que pasa por esos dos puntos tendría esta forma, ¿sí? ¿Se ve? Tendría como pendiente 2,5, es decir, si yo me muevo una unidad, subo 2,5 para arriba. A ver, vamos a pasar a fracciones para que sea más fácil. 2,5. Tengo que usar la calculadora. 5 medios, tardé un ratito. Quería decir que si yo me muevo, perdón, si yo me muevo, una unidad estaría acá, 2 unidades estaría por acá. Si yo me muevo 2 unidades, subo 5. Y ahí trazo la recta. Y si trazan una recta, van a ver que esa recta corta la curva en 2 puntos. Es una recta secante. Ay, no me va a salir con la tableta, pero... ¿Se entiende la interpretación gráfica? Bueno, me quedó feo. No, se ve. Pero es una recta en donde yo me muevo una unidad, subo 2,5, o si me muevo 2 unidades, subo 5, como lo quieran ver. ¿Sí? Bueno, esta curva es, a ver, es bastante, no tiene tanta curvatura, entonces no se nota bien. Tendría que haber sido una curva un poco más.
aplanadita. Pero bueno, esa es la idea. El cociente incremental, o el cociente entre el incremento de la variable y sobre la variable x, lo que nos da es el valor de la pendiente, ¿sí? De la pendiente de esta recta, ¿sí? ¿Se acuerdan que, si se acuerdan algo de trigonometría, acá nosotros teníamos un ángulo alfa, ¿recuerdan algo de eso? No quiero meterme en terrenos medios turbios para ustedes, pero nosotros teníamos un ángulo alfa acá, y la tangente de ese ángulo era seno sobre coseno, opuesto sobre adyacente. ¿Recuerdan algo de eso? No me voy no de tema. Sí, Esto lo deben haber visto igual con Marta, así que sí, algo sí, se deben recordar. Bueno, Sí, Sabri. Marta lo explicó utilizando ya lo habían visto, cateto ¿no? Con opuesto sobre Marta. cateto ¿Sí? adyacente, sí. Perfecto. Bueno, entonces esa es la interpretación gráfica que tenemos que dar de este resultado que estamos obteniendo. ¿Sí? ¿Cómo hice para dar este 5,2? Lo que hice fue usar la calculadora, pero si no lo que podemos hacer es 25 dividido 10, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Que 2,5. sí. ¿Lo ven? Y después simplificamos. Este dio 5 y este dio 5. Yo lo hice con la calculadora porque lo quería hacer más rápido, al final me salió un poco más, me parece más lerdo que si lo hubiera hecho así. Pero yo lo hago así porque me es más sencillo cuando yo grafico rectas, ¿no? Pensar que me muevo tantas unidades como dice el denominador y subo tantas unidades como dice el numerador. Yo aprendí a graficar las rectas así, pero no es que tengan que aprenderlo ustedes así. No es necesario pasar la fracción, por supuesto. Bien, si se entendió esto, entonces vamos a pasar a hallar la derivada por definición de la función. ¿Sí? La derivada por definición de una función, si nosotros buscamos la función derivada, fíjense, la tenemos acá, es el límite del cociente incremental para cuando el delta x tiende a 0. Ustedes esto lo deben haber visto en teoría. Entonces, la derivada, vamos a poner función derivada. La función derivada, entonces es el límite de este cociente incremental que calculamos recién para cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? El cociente incremental que era la función evaluada en x sub 0 más delta x menos la función evaluada en x sub 0, ¿sí? Sobre delta x. En general, eso fue lo que calculamos recién. En general, no le damos un valor inicial a x sub 0. Tomamos cualquier valor x genérico, ¿sí? Esta que está acá es la derivada de la función y la denotamos así, f' de x. ¿Recuerdan? También esto lo deben haber visto con Marta. Esta sería, entonces, para hallar la función derivada. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos hallar la derivada en un punto, podemos calcular derivada en un punto, x sub 0, ¿sí? Podemos hallar el límite para cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? Del cociente incremental que recién evaluamos. En este caso, vamos a tener f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto lo estoy repitiendo, es lo mismo que está acá, está en los apuntes de teoría.
Seguramente ya lo deben haber visto el martes. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Quieren que se repase algo de eso? ¿Qué dicen? No dice nada en el chat. Ahí hay uno. No, se Nada de entiende. nada. Yo voy a utilizar la función derivada para encontrar la derivada, ¿sí? Y luego lo voy a evaluar para cuando la variable independiente vale 1, ¿sí? Para hallar el inciso B, voy a hacer eso. Hallar la derivada por definición de la función y después evaluarla cuando x vale 1. Por último, vamos a hacer también el análisis gráfico, aprovechando que ya tenemos esta gráfica, que no está súper guay, pero la podemos acomodar un poquito. Entonces, límite para cuando delta x tiende a 0, vamos a ponerle acá f de x, del cociente incremental. Y vamos a usar f en x más delta x menos f en x sobre delta x. Vamos a tener que reemplazar donde dice x en la función por x más delta x. ¿Sí? La función original era x cuadrado más 1, entonces vamos a hacer x más delta x al cuadrado más 1. ¿Sí? Esta es f de x más delta x. ¿Sí? O sea, a donde tengo x pongo x más delta x. Menos f de x, que era x cuadrado más 1. Esto va dividido delta x. ¿Hasta ahí me entienden? Esto es f de x. Bien. Ahora lo que hay que hacer es trabajar esta expresión, porque si yo Sabri, vengo... ¿Sí? hay alguien con la mano levantada, no sé si le quedó de antes a Antonella, Ah, no sé. le quedó la Creo que mano tienen... levantada o es que volvió a levantar hoy. No, me había quedado la mano levantada. Ah, perdón, entonces. Creo que tenían los micrófonos activados. O sea, me parece que ya la había quedado. Bien. Si yo evalúo directamente, porque esto es un límite, ¿sí? Recuerden que podemos utilizar todo lo que estuvimos viendo en límites hasta ahora. Si yo evalúo directamente, que era lo primero que hacíamos en límite, ¿qué me queda? Esto se hace 0. Entonces fíjense que me queda el mismo término acá que acá. X cuadrado más 1 menos x cuadrado más 1. Entonces acá arriba me quedaría un 0. ¿Sí? Y esto está tendiendo a 0, entonces me queda 0 sobre 0. Esto es indeterminado. Así que tengo que trabajar esta expresión para poder llegar a la derivada. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar esto. Me queda x cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado. ¿Sí? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 1. Y acá este menos que afecta a todo el término. Está dentro del paréntesis, entonces me queda menos x menos 1. Bueno, quedó. Bien. Abajo sigue quedándome delta x solito. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos trabajar acá. Por ejemplo, x cuadrado con x cuadrado, ¿sí? X cuadrado menos x cuadrado se pueden ir. 1 menos 1 se pueden restar, se cancelar. ¿Sí? Y creo que ya nada más. Entonces esto nos queda límite para cuando delta x tiende a 0 de 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. ¿Qué pasa si yo evalúo de nuevo? Tengo delta x acá, tengo delta x acá y tengo delta x acá, entonces me va a quedar 0 sobre 0. Sé que tengo que seguir trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer acá?
sugieren? Factor Serían común. los símiles. Ahí tiene. Factor común delta X, perfecto. Espero que era delta X. Uy. Entonces, delta X me va a quedar factor común de 2X más delta X dividido delta X. Entonces, acá puedo simplificar, ¿sí? Delta X dividido delta X, que es 1, ¿sí? Y evaluar. Si evalúo, esto se me hace 0 y entonces como resultado la derivada es 2X. ¿Sí? F' de X es 2X. F' en 1, que era lo que me estaban pidiendo, es 2 por 1. Esto es 2. ¿Sí? Entonces la derivada en el punto x igual 1 de esta función es 2. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Si ustedes después, más en un rato vamos a estar trabajando con algunas reglas y demás, ustedes van a ver que cuando nosotros tenemos este tipo de funciones, ¿sí? Donde tenemos una x elevado a algo y una constante, vamos a ver que la derivada de una constante es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Si ustedes agarran tablas van a ver las derivadas de un montón de funciones, ¿sí? Todas esas derivadas de esas tablas salen de aplicar el límite del cociente incremental de la función, ¿sí? O sea que si nosotros agarramos cualquier función, calculamos el límite del cociente incremental, podemos encontrar la función derivada, ¿sí? La función derivada, fíjense que depende de x, entonces va a ir dando un valor distinto a medida que nosotros nos vamos cambiando o vamos tomando distintos valores de x. En el caso que nosotros tomáramos 1, ¿sí? En este punto, la derivada da 2, da un valor. Bueno, ese valor tiene una representación, o sea, tiene un significado geométrico, ¿sí? Y el significado es que es la pendiente de la recta tangente, vamos a dibujarla con otro color, la recta tangente a la curva en este punto, en x igual a 1. ¿Sí? La recta tangente. Esta sería, ¿sí? Fíjense, la recta tangente toca la curva en un solo punto, la secante en 2, la tangente en 1, ¿sí? Si yo me muevo acá, voy a borrar un poco esto porque no quedó muy bien, pero ¿qué indica este 2? Indica que si yo me muevo una unidad, subo 2, ¿sí? Entonces, la tangente es una cosa así. ¿Sí? ¿Se ve? Me muevo una unidad, subo 1, 2, más o menos, ¿no? Y ahí trazo uno de los dos puntos. Entonces, por un lado tenemos el cociente incremental, ¿sí? Que como interpretación geométrica o gráfica podemos decir que es la pendiente de la recta secante a los dos puntos, ¿sí? A y B, A y B, vamos a poner nombre a estos dos puntos. Y por otro lado tenemos la interpretación de la derivada, del valor de la derivada en un punto, ¿sí? Que es, entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Bien, eso es para el ejercicio 1, ¿se entendió? ¿Hay dudas? ¿Quieren que repitamos algo? Parece que se entendió. No dice nada. Ahí se entendió. ¿Sí? Buenísimo. No tenemos muchos, yo estaba pensando, no tenemos muchos ejercicios. Voy a armar después algo más para determinar la derivada por definición. Bien, así puedo avanzar.
Con el 2. Bien, en el 2 voy a hacer 1 y el otro lo voy a dejar para que lo hagan ustedes porque hay poquita ejercitación. Así no les quiero robar ejercitación. Vamos a ponerlo ahí. Hallar la derivada en el punto que se indica aplicando definición. Ahora en este caso, para que quede ya completito, en vez de... Dicen que el Haya lo hicieron. ¿El haya lo hicieron en clase? En teoría. Ah, bueno, ¿Hicieron en teoría o qué? sí lo deben haber hecho en la teoría. Bueno, vamos con el B. Hacemos el B entonces, ¿les parece? ¿O intentaron hacer el B? Por ahí alguno intentó y ya pudo resolverlo. ¿Alguno pudo hacer el B? Silencio de... Silencio, no, no sé. ¿Qué lo ha hecho? Bueno, entonces capaz que mejor lo hago, ¿no? ¿Qué dicen? No, no he intentado. Bueno, vamos a probar con el B. Recién utilizamos entonces la derivada, la función derivada, y después la evaluamos en un punto. Pero hay una fórmula que vimos recién anteriormente. A ver si puedo volver para atrás. Ahí está. Fíjense que acá abajo tenemos, ¿sí?, enunciado la derivada para cuando la queremos calcular directamente en un punto. Si yo calculo este límite, directamente me da el valor de la función derivada en ese punto. No como recién, que calculamos la derivada primero y después la evaluamos en el punto, sino que directamente ya nos da el valor de la derivada en el punto, ¿sí? Vamos a usar esa fórmula entonces para calcular ahora. Nos pide que calculemos f' en 3, ¿sí? Vamos a determinar f de x igual a y de x, o sea, igual a x más 1 en raíz, y este sería x sub 0 igual a 3, ¿sí? Entonces lo que voy a calcular va a ser el límite para cuando x tiende, vamos a ponerla completa y después la vamos a reemplazar, a x sub 0 de f en x menos f en x sub 0 dividido x menos x sub 0. ¿Sí? Esta sería la forma, ahora voy a escribir la ecuación general para cualquier x sub 0, ¿sí? Y nosotros lo vamos a querer evaluar en 3, ¿sí? Entonces, donde dice x sub 0 voy a reemplazar por 3. F de x menos f en 3 sobre x menos 3, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que calcular ahora? Si yo sigo trabajando este límite, f de x sé que es la raíz de x más 1, pero f en 3 no sé cuánto vale, así que vengo acá y calculo f en 3, para poder ingresarlo ahí como dato. Es 3 más 1, 4, raíz de 4, 2. Entonces acá va un 2. Dividido x menos 3. Bien. De vuelta a un límite, ¿sí? Seguramente ya deben haber visto en la teoría, pero las derivadas son límites, así que si nosotros queremos calcularlas por definición, vamos a tener que aplicar todo lo que vimos en límite. Evalúo, ¿sí? Y me queda 3 más 1, 4, raíz de 4, 2, 2 menos 2, 0. 0 en el numerador, 0 en el denominador, una indeterminación. ¿Cómo resolvíamos este tipo de indeterminación? ¿Recuerdan? Tenemos una raíz cuadrada. Racionalización. Multiplicamos por el conjugado. Multiplico por el conjugado, que sería
multiplicar por raíz de x más 1 más 2. Son paréntesis para evitar inconvenientes con los signos y demás. Bien, en el numerador se me va a ir la raíz, que es lo que estaba buscando. ¿Sí? En el denominador no genero problema, porque no estoy agregando otro cero. Así que acá hoy, siempre que salgo para mirar el chat, cuando vuelvo se me va. Límite para con x tiende a 3, me queda este al cuadrado menos este al cuadrado, que sería x más 1 menos 2 al cuadrado, que es 4, dividido x menos 3 por x más 1 raíz cuadrada, por raíz cuadrada de x más 1 más. Bien, acá puedo sacar ya el paréntesis porque son todas sumas. Y me queda, ¿qué me queda arriba? Me queda x menos 3, ¿sí? Entonces yo podría simplificar este paso, ¿sí? Y ahí es donde se me va el c. Me queda un 1 en el numerador, y en el denominador me queda raíz de x más 1 más 2. Si evalúo, ¿sí? En 3, me queda 3 más 1, 4, raíz de 4, 2, más 2, 4 en el denominador, y 1 en el numerador. ¿Sí? Entonces, la derivada en el punto x sub 0 igual a 3 es un cuarto. Acá creo que lo que más les puede llegar a costar, en realidad, una vez que se acuerden o se memoricen un poco, o ya sepan cómo interpretar de dónde viene este límite, ¿sí? Creo que después por ahí lo más difícil, lo más complicado es calcular límites, y ya los límites los tenemos a esta altura del año, ya los tenemos resueltos, así que creo que este ejercicio es bastante sencillo, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta de dónde viene la definición, ¿sí? De la derivada, o sea, cuál es la derivada por definición, identificar, ¿sí? Que la derivada por definición en un punto nos da un valor, ¿sí? Que en el caso anterior, la derivada por definición, ¿sí? Era una función, dependiendo de qué expresión usemos, vamos a encontrar la función derivada o la derivada en un punto. ¿Sí? Pero después creo que, si entendieron esto, no hay mayores convenientes con esto, no hay, se nos puedan presentar ejercicios más complejos. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Completó esto un poco de lo que vieron el martes? Ahora bien, dice todo el mundo. Bueno, buenísimo. Ahora vendría el ejercicio 3. A ver, un mensaje de chat. Bien. Bien. No sé si Lili está por ahí, si no, comparto el ejercicio 3. Soy yo. Si quieres. Avísame, Lili, si está. Yo no sé si estoy compartiendo mi pantalla. Ahora no. Creo que ya dejé de compartir. Arrancamos con el 3. Sí. Y Ahí, si le doy a compartir, ¿se pierde la grabación, Sol? no debería. A ver. Lo que sí, Sí. complica hacer las dos. A ver. Si no, sigo grabando yo. No hay problema. Chequemos, a ver si funciona. A ver, voy a compartir. Yo porque cuando comparto PowerPoint, Sí. pierdo la pantalla, entonces no puedo ver nada más. Pero no sé cómo lo vas a compartir vos. A ver. Ahí no sé si está grabando o no.
Sí, se está grabando. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Y veo lo que sí veo la pantalla blanca. Sí, sí, es la pizarra. A ver. Ah, El ejercicio 3 se trata de empezar a derivar con las reglas de derivación. Yo no sé si en teoría les han dejado algunas tablas con las principales derivadas o no. ¿Puede ser o no? hay unas tablas en el aula. Después la vamos a buscar. Bueno, esta es una función, ¿vale? No está puesta, pero es una función que depende de la variable t, ¿vale? La pones así. Aquí lo que tenemos que aplicar es una regla que es la derivada de cosas, de funciones que están, en este caso, sumando y restando, ¿vale? Es la derivada y es la suma o la resta de esas derivadas, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos S', lo primero que nos vamos a encontrar es esto que tenemos acá, ¿vale? Lo vamos a hacer por partes para que se vaya entendiendo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la parte 1, ¿vale? La derivada de esto sería una constante, ¿vale? 3 por algo, ¿vale? Que es una función elevada al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una constante y la derivemos, la vamos a dejar fuera, ¿vale? Y vamos a derivar esto, que hay acá. ¿Cómo se deriva una potencia? Siempre se baja el exponente abajo, 2, y se le resta 1 al exponente, 2 menos 1, ¿vale? Entonces me va a quedar 6t. Eso sería la derivada de lo primero que hay arriba. Lo segundo que tenemos es menos 5t, ¿vale? Tenemos una constante, menos 5, por una potencia, que es t, ¿vale? No importa si es t, x, z, u, ¿vale? No deja de ser una variable que es una potencia elevado a 1 en este caso. Entonces, la derivada de esto que sería la constante, que no la tocamos, por la derivada de esa potencia. Si seguimos con la regla que habíamos dicho antes, aquí hay un 1 que no se escriba, lo pondría aquí abajo, aunque no se pone, pero lo vamos a hacer así por primera vez. Aquí sería 1 menos 1, ¿vale? Me quedaría menos 5 por t elevado a 0, ¿no? Y una potencia elevada a 0, ¿cuánto vale, chicos? 1, ¿vale? Quedaría eso. Y lo tercero sería la derivada de una constante que siempre es 0, ¿vale? Por lo tanto, la derivada de arriba me quedará 6t menos 5. ¿Vale? Esa es la derivada. ¿Se entiende? ¿Se escucha bien, Sabri? sí, sí, te ¿Se entiende, chicos? escucho. Encontré ahí la tabla de derivadas. Y sí, ahí están respondiendo que sí en el chat que se entendió. Ok. ¿Qué pasaría si yo aquí hiciera, no sé, una segunda derivada de esto? Derivada otra vez de esto que tengo acá. ¿Eh? Hiciera una segunda derivada ahí. Bueno, ahora mi función sería esta de acá. Entonces, la derivada de la primera parte sería una constante por una potencia, que ya sabemos que, hemos visto acá, que queda lo que es la constante, la 6, menos la derivada de una constante que es 0. ¿Vale? Igual me quedaría 6. Y si vuelvo a derivar esto, me quedaría la derivada de una constante que es 0. ¿Vale? No es lo que pide el ejercicio, pero Álvarez adelantó. adelanté Eso. un poco, se Se puede adelantó un derivar paso. se puede derivar tantas veces como queramos, aplicando las mismas Claro, reglas, ¿vale? Pero sí. no es parte del ejercicio ahora. Todavía no vieron derivación sucesiva, pero sí, lo van a ver más adelante y van a ver qué es eso. ¿Querés que te comparta o que comparta ¿Cuál? antes de que sigas con el B, la tabla de derivadas que está en el aula virtual para que vean cómo es? Bueno, Mira, ya te dejo no de... sé si
no sé si podemos compartir al mismo tiempo, si me pedirás que vos dejes de compartir. ¿Eh? Sí, me dice que sí. Te voy a dejar te voy a atacar, me parece, porque Vale. como yo soy la anfitriona principal. Bien, ¿se ve ahí? Está descargada de la página del aula virtual, ¿sí? Entre todos los... a ver, no sé si estoy compartiendo mi pantalla completa. ¿Estoy compartiendo la pantalla completa? ¿Ven ahí el aula virtual? Se ve chiquito, un poco chiquito. Bueno, fíjense, acá está la tabla de derivadas y la tabla de integrales, que va a ser para más adelante. Y ahora perdí donde me había quedado. Ahí le hago un zoom y vemos las reglas de derivación. Lo que recién explicó Álvaro era la de la suma, ¿sí? Que la derivada de la suma de dos funciones, podemos pensarlo como funciones, ¿sí? Es la derivada de cada una sumada, ¿sí? Lo mismo con la resta. Y después otra cosa que dijo Álvaro recién, la derivada de una función que es constante, es 1, ¿sí? Y la derivada de una potencia es bajar la potencia y al exponente restarle 1. ¿Habías nombrado alguna más, Álvaro? No me No. acuerdo. No. Bien, entonces estas que están acá, suma, resta, producto y cociente son las reglas, y después todas las que están acá abajo, fíjense, a la izquierda, ¿sí? Son todas funciones derivadas, ¿sí? De este lado de la parte clarita está la función derivada de cada una de estas funciones, ¿sí? Y de este lado, si lo ven, es para más adelante que vamos a ver la derivada de una función compuesta. Por ahora esta parte no le den mucha bolilla, pero miren acá, ¿sí? Aprovechen ahora a descargarlo y a mirarlo mientras que Álvaro va a seguir seguramente con un par de ejercicios más donde vamos a seguir usando esta tabla. Esta tabla sale de hacer el límite del cociente incremental para cada una de estas funciones. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No se ve la tabla? Se ve bien. Ah, bien. Había leído mal, perdón. Bueno. Entonces ahí te dejo seguir compartiendo. Vale. Quería que vean más o menos dónde buscar. Está entre los apuntes de derivadas. Sí, o sea, ahora parece que es un montón, es verdad, porque puede aturullar un poquito tanta información, pero como siempre ocurre, cuando se utilicen muchas veces va a ser algo bastante más normal de ver, más intuitivo, ¿no? Bueno, vamos con el apartado B. En este caso tenemos una función que se llama R, ¿vale? No importa cómo se llame la función, chicos, si es f de x, g de x, g de t, u, da igual, es una función, ¿vale? En este caso tiene una variable que es u en vez de x, ¿vale? Y es u elevado a un medio menos u elevado a menos un medio, ¿vale? Que tenemos dos funciones, ¿no? Aquí hay una y aquí hay otra, que están restándose las dos. Bueno, pues mi derivada van a ser la resta de las derivadas. Entonces, vamos con la primera. R' de u, ¿vale? Sería, ¿qué tenemos acá? Es una potencia elevada a un medio, ¿vale? Entonces nosotros aplicamos lo mismo que hemos aplicado acá. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos bajado el exponente, bajo el un medio, abajo, y arriba queda un medio menos 1, ¿vale? No me complico, sencillo. Es la misma regla todo el tiempo. Me da igual que haya un medio, un quinto, un sexto, un séptimo, 1 partido entre 100. Siempre haré lo mismo, ¿vale? Y ahora, como es una resta, mantengo la resta y aquí vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué hago? Bajo todo el exponente, pero lo bajo completo. Es menos un medio lo que bajo, ¿vale? Y arriba, ¿qué queda? U menos un medio menos 1, ¿vale? Y ahora simplemente es una operatoria sencilla. Un medio. Un medio menos 1, pues es menos un medio, ¿vale? Menos por menos, más un medio. Y menos un medio menos 1 es, ¿cuánto? Menos 3 medios. No me equivoco. Ahí podría quedar ya el resultado. También podría trabajar un poco esto si quiero. En vez de dejar una
potencia con un exponente negativo arriba, lo podría pasar abajo con un exponente positivo si quiero trabajarlo un poquito, ¿no? O sea, esto quedaría 1 partido 2 elevado a un medio. Álvaro, Sí, ¿me escuchás? sí. Ah, es que estoy probando porque no tenía audio y Ah, me quedé silenciada, perdón. perdón. Sí, lo Era que para saber si me escuchabas. Ah, pasa, bueno, ya estoy disculpa, entonces, lo que pasa es que gracias. me parece que cuando Lili se desconectó, perdió al anfitrión, y entonces Ah, como yo soy la anfitriona, ¿no? Ah, Y buenísimo. Gracias, estaba Sabri. compartiendo, no veía que yo estaba silenciada. Ahora estamos Bueno, todos. estamos entonces y cuando quieran puedo compartir y continúo yo lo que quieran. vale. Termino esto. Dale, Entonces, perdón Álvaro. no Dale, pasa gracias. nada. No hay Esto, problema. Cuando vos lo quieras, Álvaro. vale. Bueno, sigo operando un poquito, ¿vale? Esto igual, lo bajo abajo si quiero, ¿vale? Podría seguir operando un poquito más si quiero dar otra forma a esto, ¿vale? Esto sería raíz de u más 1 partido 2 raíz de u al cubo. A ver, no es, o sea, el resultado podría estar bien ya acá, ¿vale? Seguramente. Pero está bueno que se vayan acostumbrando a trabajar con potencias, porque hacer derivadas de raíces es siempre mucho más complicado que si trabajo con potencias. Entonces, todos estos cambios, ¿vale? Tanto de negativas como de pasar de raíz a potencia, es bueno que lo manejen, ¿vale? Aquí les voy a dejar uno genérico, como sería cualquier raíz que tenga, ¿vale? Con un coeficiente acá y una potencia, se puede transformar en esto, ¿vale? Quédense con esto, que es lo que he aplicado acá, ¿vale? Y repito, siempre es mucho más sencillo derivar potencias que raíces, o sea, que el manejo de las potencias tiene que estar más o menos claro, ¿vale? ¿Se entendió? Álvaro, Sí, sí. sí, ahí Eve estaba diciendo hace un momento que se había mareado. No sé en qué parte se habrá perdido, si se perdió o si ¿Quién? después Ah, logró. Eve dice, me mareé. ¿dónde? Ahí ya me mareé. No sé en qué paso se habrá perdido. Voy a tener No el sé si micrófono. querés abrir el micrófono, Claro. Eve. A ver, la buscamos. Dice, ¿por qué queda abajo 2U? ¿Esto? Y Jair dice, no entendí por qué queda como suma de Me parece que fracciones. Bueno, suma de fracciones porque aquí hay un menos por un menos que se transforma en más, ¿no? ¿Vale? Al bajar este exponente yo bajo el exponente completo que es negativo, abajo, y ahora menos por menos más, por eso queda una suma. Cuando arrancamos con una resta, pero se transforma en una suma, ¿vale? Esto es operatorio, es sencillo, ¿vale? Y la otra pregunta que era, ¿por qué baja abajo esto? ¿Por qué sí. queda abajo 2U? Todo 1 se, sobre. vale, porque esa es otra propiedad de las potencias, ¿vale? Cualquier potencia elevado a un exponente negativo se puede escribir así. Es otra propiedad de las potencias. Por lo tanto, si tengo esto elevado a 1 negativo, será 1 partido mismo a positivo, cambiándolo, ¿vale? Lo que he hecho acá es esto. ¿Entiendes? Igual Álvaro, por ahí en las respuestas está directamente solo derivado. No sé, no recuerdo ahora si trabajamos tanto las expresiones. En general les Estaré bien aquí ya. pedimos que no trabajen mucho la expresión por estas cosas, ¿viste? Que por ahí cometen errores al tratar de usar las propiedades. ¿Sí? Ahí a donde Álvaro subrayó, hasta ahí estaría derivado y estaría muy bien. ¿Sí? Hasta ahí está la Después es usar respuesta. propiedades de potencia, que estaría genial que ustedes sepan usar bien las propiedades de potencia, sería buenísimo. Pero bueno, si saben derivar, que es lo que vamos a evaluar en esta instancia, ya está bien. Vale.
Yo lo digo solo por el tema que se encuentren raíces, ¿sabes? Si en vez de tener esto acá lo tengo escrito como una raíz, Sí, se, sí. se complica un poquito. Entonces, al menos que sepan manejar esta expresión, cómo pasar de raíz a potencia, porque es mucho más fácil derivar desde potencia. Pero sí, aquí, por eso he dicho antes, aquí estaría. No, sí, eso seguro lo tienen que manejar. Porque la tabla está como exponente, no está, como decís vos, en la tabla está como exponente, no está como raíz. Claro. Dale. Así que sí. Ahí Jair volvía a insistir, dice en el anteúltimo apartado, capaz que no le quedó muy claro, no sé si le podés activar el micrófono, Sabri, capaz que lo puede Dale, explicar él, la busco. Jair ver. Morán. Ahí. No sé cómo buscarlo uno por uno. A ver. ¿Escucha ahí? Martín dice, creo que es porque el exponente tiene un menos, entonces quiere decir que está como fracción. No, el exponente tiene un menos, significa que podés bajarlo y que queda 1 sobre. Puedes escribir como 1 sobre, claro. Y el exponente pasaría a ser positivo. Esto es lo que se ha aplicado. Es ahí. Este está negativo. Yo puedo aplicar esto que es 1 sobre la misma expresión, pero con el exponente positivo. ¿Vale? Es esta propiedad de potencia. Profe, ahí se me escucha. No se escucha. Sí, estaba como, a ver. ¿Podés ir a activar tu audio? Ahí se me escucha. Sí. Justo abajo donde dice 1 sobre 2 por raíz de u más 1 por 2, 1 sobre 2 raíz de u al cubo. ¿Esto? Claro, ahí me perdí nomás. Aquí hemos aplicado esta propiedad de acá. ¿Vale? Si yo tengo una potencia elevada a una fracción, ¿vale? La puedo transformar en una raíz. Claro. En el denominador, esto sería el c, ¿vale? Por eso es al cuadrado, y el numerador sería un 1, por eso no se pone aquí el 1. Y en este caso, en el numerador hay un 3, por lo cual estaría elevado al cubo, pero sería una raíz cuadrada, ¿no? Es aplicar esta que hay acá, ¿vale? Igual como ha dicho Sabri, o sea, el objeto del ejercicio no es no es escribirlo de otra manera diferente. Yo solo lo propongo por si se encuentran alguna vez derivar una expresión que tenga raíces, ¿vale? Para que lo pasen en una potencia y trabajen con potencia, porque es mucho más sencillo, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, en el ejercicio F el número 3, ¿vale? Se van a encontrar una raíz cúbica, ¿vale? Ok, ahí se entendió, profe. Gracias. Bueno, genial. Bien. Lili, ¿quieres arrancar un poquito tú también? Sí, por favor. ¿Puedo continuar? Vale. Ahí está. Voy a compartir la pantalla yo. Ah, se me fue. Entre tanta ida y vuelta se me ha ido el power. A ver si lo puedo. Ya de paso te puse como anfitriona, Lili, por las dudas. Ah, bueno. Para que no tengas que solicitar permiso. Bueno, pero ahora, ahí estoy. Compartir, ahí está. Bueno, yo había preparado para arrancar con los ejercicios con los incisos del ejercicio 3, pero el A ya lo explicó Álvaro, el B también. No sé, Sabri, si continuamos o voy a alguno. Sí. Ahí Lili, lo que tiene ahí Lili buenísimo en el Power es que sí, había preparado para de la que tablita que lo vimos recién. viéramos, sí.
Para que lo viéramos si- directamente, las reglas de derivación de la tabla las copié acá como para que pudiéramos ir viendo cuáles son las que aplicamos en este caso, en cada uno. Bien. Si quieren vemos este. El inciso C, acá a primera impresión, parece ser que es un producto entre dos... Epa, se me fue. A ver. Bueno, para el Volvé otro lado con era. las flechitas ahí abajo. Sí. Vuelvo con este. Es que esto de ser zurda, estoy tocando un botón que no debe ser. Ay, no te puedo creer. Sí, eso me pasa. A ver. No está la tableta Pluma. No preparada vienen para tabletas zurdo. para zurdos, me parece. No, Vamos a poner un color más. por lo menos la mía tiene del lado izquierdo tiene Bueno, no botones. quiere. Si yo quisiera apoyar ahí, tocaría los botones. Claro, bueno, esto decía yo que a primera vista parece un producto de dos funciones, pero también lo podríamos resolver haciendo distributiva para que nos quede un polinomio de sumas y restas. Y que eso sí ya lo estuvimos viendo y podemos aplicar, porque ya vimos que cuando tenemos una suma de dos funciones, la derivada va a ser la suma de las derivadas, o si es una resta, la derivada va a ser la resta de las derivadas de cada función. Entonces, eso nos va a facilitar las cosas. Esto lo podemos entonces resolver como, vamos a hacer distributiva. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado, más por menos menos, 4 por 1, 4, menos por más menos, x por x cuadrado, x al cubo, menos por menos más, x por 1, x. ¿Sí? ¿No me equivoqué? Lo voy a acomodar mejor. ¿Se quedó tildada o soy yo que tengo problemas de conexión? ¿Me escuchan? Ah, sí. No sé si quedó... Bueno, sí, me parece que se le quedó tildada. Lili, ¿nos escuchás? Se quedó tildada tu presentación. Sí, se desconectó. Bueno. Que siga. Si tenés ahí, sí, si no, sigo yo como vos digas. Tengo acá conectado. Bueno, estaba haciendo la propiedad distributiva, ¿no? Sí, para poder usar directamente la suma y la resta, no tener que usar todavía En la del producto. la propiedad de la regla del producto. Sí. ¿Pero la vamos a dar hoy esa o no? ¿O no está dado en teoría todavía? Todavía no lo dieron en teoría, pero si alcanzamos, sí podemos darla. Total, es un poquito más de lo mismo. Podemos resolver si quieres este ejercicio de las dos maneras para que se vea que llegamos al mismo resultado, a lo mejor. Dale. Bueno, de aquí a propiedad distributiva, ¿vale? Más por más, 4x cuadrado, más por menos, 4 por 1, 4, menos por más, menos, x al cubo, y menos por menos más, x, ¿vale? Ordenamos un poquito, o al menos a mí me gusta que queden ordenados, ¿vale? Y ahí derivo. Bueno, la derivada de esta potencia será bajo el exponente, 3, y le resto 1 al exponente de arriba, me quedaría al cuadrado, más la derivada de esto bajo el exponente, 4 por 2, 8, y aquí arriba quedaría 2 menos 1, 1, más la derivada de eso sería un 1, ¿vale?
Vamos a repetir otra vez. Tengo exponente 1, lo bajo, queda un 1 abajo. 1 menos 1 es 0, x elevado a 0 es 1, ¿vale? Y la derivada de una constante es 0, ¿vale? Pues esto me queda entonces 3x cuadrado más 8x más 1, ¿vale? Esa es la derivada. ¿Se entiende? ¿Querés que explique el producto? ¿Perdón? No escuché. Si querías que explique como producto Eh, ese mismo ejercicio. si quieres lo hago yo, puedo hacerlo si quieres. Bueno, Bueno, hay otra propiedad, vamos a, es que antes lo tenía muy bien puesto acá, pero bueno, yo voy a ponerlo, imaginemos una función g de x que está compuesta por dos funciones, f de x y t de x, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? Tenemos que esto es f de x y esto es t de x, ¿vale? La derivada de un producto de funciones es la siguiente fórmula. Será la derivada de la primera por la segunda sin derivar más las primeras sin derivar por la derivada de la segunda, ¿vale? Esta está en la formulación que antes ha aparecido ahí, ¿vale? Vamos a aplicar f' de x a que es igual la derivada de f de x, que es lo que tengo acá, será derivada de la constante 0 menos 1 por t de x sin derivar, ¿vale? Más f de x sin derivar por la derivada de t de x, que es una potencia, será 2x, y esto es menos 0, así que dejo 2x, ¿vale? Así que esta es la derivada. Y ahora operamos. Menos x cuadrado, menos por menos más 1, más 4 por 2, 8, x, ¿vale? Más por menos menos, menos 2x cuadrado, ¿vale? Ahora sumamos lo que se puede sumar. Esto y esto se puede sumar. Queda menos 3x cuadrado más 8x más 1, ¿vale? Que es lo mismo que teníamos acá, ¿vale? Esto voy a demostrar una vez más, chicos, que no solo hay un camino para hacer las cosas, ¿vale? A veces es más sencillo operar un poquito antes, como hemos hecho aquí, para hacer una derivada de sumas y restas, y otras personas a lo mejor prefieren hacer la fórmula, pero ambas están bien, se llega al mismo resultado, ¿vale? Entonces también podemos repetir, las matemáticas también tienen su parte creativa, ¿vale? No hay que hacer solo de una forma las cosas, sino en cada momento elegir cuál es más fácil o cuál nos viene mejor. ¿Se entendió, Sabri, más o menos? sí, ahí Xiomara está consultando por qué quedó 0 antes, qué pasó con el 4. Yo no sé, ¿antes dónde? Pregunta. Antes, cuando deriva el 4, decís. Claro, porque ahí Ángeles le está respondiendo, creo que es cuando derivas el 4, que te queda un 0. Esto de acá, la derivada de f', ¿no? Claro, Sí. tú derivas esto. Arriba, cuando derivas el último término, que es el término independiente. Acá. Sí, ahí al final, el último término, te queda un 0 y ella no entendía por qué. Ah, esa es la derivada de una constante, de esta que hay aquí, ¿vale? Una constante. La derivada de una constante es 0, por eso lo he puesto. Sí, ahí le están respondiendo los chicos también en el chat. Ahí entendió. Bueno, quizás yo voy un poquito rápido, pero esto vayan poquito a poquito haciéndolo, No deriven. importa, ahora repasamos un poquito, armamos un poquito una tabla para nosotros. Una de las chicas estaba comentando ahí en el chat que no habían visto esto en teoría, y yo le respondía que las 4 reglas, la suma, la resta, el cociente y el producto, lo tenemos ahí en una tablita, es bastante práctico. Después tendrá una justificación teórica, pero para realizar la práctica basta con que sepan la formulita como la explicó recién Álvaro, ¿sí? Lo mismo con el cociente, que ahora vamos a ver que también tiene
una fórmula. Claro. ¿Querés que Dale. presente yo? Sí. ¿No? Dejo de compartir. A ver, dale. Vamos a hacer compartir. Hola, ¿me escuchan? Vamos, Lili. Sí, Lilia, ya Ah, escuchamos. bueno, disculpen, la verdad que hoy estoy con muchos problemas de conectividad, furiosa porque no me gusta que me pasen estas cosas, pero bueno, gracias porque ustedes se la están arreglando igual. Está bien, Vale. sí, para eso estamos, para eso somos varios. Sí, bueno, prometo que para la próxima, Para si estos me arreglan inconvenientes el que siempre problema, surgen. me encargo de algo más. Bien. En la tablita que les mostré recién, había derivadas de varias funciones, ¿sí? Ahora vamos a hacer un repaso de algunas. Después, otra cosa que teníamos era la derivada de una suma de dos funciones, ¿sí? Cuando i era igual a u más b, ¿sí? Suponemos que u y b son funciones también, y la derivada dijimos que era la derivada de u más la derivada de b. ¿Se ve ahí arribita que lo estoy escribiendo? Porque no lo copié. Y la de la resta, ¿sí? Si tenemos i igual a u menos b, dijimos que la derivada era la derivada de u menos la derivada de b, ¿sí? Lili y Álvaro hicieron algunos ejercicios de esto, y recién lo que vimos fue qué pasaba cuando había un producto, ¿sí? Álvaro lo nombró como f y g, ¿sí? Y la regla del producto es la derivada de un producto de dos funciones es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda derivada, que sería esta parte, ¿sí? Esto tiene su justificación teórica, probablemente el martes que viene la vean con Marta, o con, bueno, las chicas, no sé cuál va a estar el martes que viene. Y después, lo mismo tenemos para el cociente, esto es una B, perdón, le agregué un palito que no quiero una I, no, es una B. Tenemos el cociente, para el cociente también tenemos una reglita, que es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la segunda función o la función del denominador derivada por la función del numerador sin derivar, dividido la función del denominador al cuadrado, ¿sí? Estas son dos reglas que se van a agregar a la suma y resta, ¿sí? Están en la tabla que yo les decía. A su vez, cada una de estas funciones, distintas funciones, tiene su derivada, así que yo les dije que las íbamos a ir, se podían determinar, alguien las determinó en algún momento calculando el límite del cociente incremental, ¿sí? Que ahora está un poco archivado porque tenemos tablas y ya usamos tablas y ya no le damos mucha bolilla, pero esto se puede hacer así. Cuando tenemos una función que es igual a una constante, 2, 4, 6, menos 18, raíz de 3, logaritmo de 5, una constante, la derivada siempre es 0, ¿sí? Había dicho Álvaro hace un rato, ahora cuando una de las chicas consultó, se volvió a repetir, ¿sí? Ahora, si tenemos una función cualquiera de este tipo, x elevado a la n, ¿sí? Yo puedo derivar bajando el exponente, ¿sí? Y bajando el exponente, multiplicando adelante, y después acá al exponente le restamos una unidad, ¿sí? Bien, después, ¿qué otras funciones tenemos? A ver, que recuerden. Esto es válido también, como decía Álvaro, si nosotros tenemos x elevado, perdón, la raíz, vamos a poner raíz n de x elevado a la n, ¿sí? Porque nosotros, como dijo Álvaro recién, podemos pensar que esto es x elevado a la n sobre m, perdón, m sobre n, una n, y entonces su derivada es bajo m sobre n multiplicando, y acá le resto 1, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Lo mismo va a pasar si nosotros tuviéramos, por
ejemplo, 1 sobre x a la n. ¿Sí? Esto es x a la menos n, entonces la derivada es bajo menos n por x a la menos n menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo no podemos hacer esto? El problema y la única vez que no podemos hacer esto es cuando n es igual a 0, perdón, a 1, menos 1. ¿Sí? Esta tiene su propia regla y es el logaritmo natural de x. A ver si no estoy diciéndolo mal. Es 1. Sí, ¿no? ¿Está bien ahí? Porque no tengo la tablita a mano, no quiero hacerle. Denme un segundo, a ver, mantener. Voy a buscar la tabla para estar recontra segura. No, estaba mal. Menos mal que imprimí la tabla, chicos. Menos 1 sobre x Sí, al me cuadrado. confundí con Con la del logaritmo. Sí. con la derivada. No me hagan caso. Este lo borro. Confundí derivada con integral y este no es así. No me hagan caso. Porque en realidad, si yo tuviera eso, lo voy a volver a hacer para que quede. Sería como tener esto así, ¿sí? Y es lo mismo que hacer esto, ¿no? Bajo el menos 1, al menos 1 le resto 1 y esto me queda menos 1 sobre x a la menos 2. Esto es menos 1 sobre x al cuadrado en el denominador, x al cuadrado, ¿sí? Ahí voy a ir de nuevo a la tabla para que vean, había confundido. ¿Dónde estamos acá? ¿Sí? Es esta partecita. Acá no puedo escribir. Otra importante es cuando tenemos una constante por x, ¿sí? Cuando tenemos una constante por x o por cualquier función, nosotros podemos dejar afuera la constante, ¿sí? Y derivar simplemente la función, o en este caso x, ¿sí? En este caso es 1, si yo tuviera c, por ejemplo, por x cuadrado, sería, dejo la c y derivo solamente x cuadrado, que es 2x, ¿sí? A ver cuál nos estaría faltando. Si tenemos y igual al logaritmo de x. Ahí sí. ¿Cómo es la Esa integral? sí es 1 sobre x. La derivada, hoy. Si tengo un La de- problema con la derivada integral hoy. Uy. Es 1 sobre x. Después, si tenemos y igual a e a la x. Esta es muy conocida porque queda No igual cambia. cuando la derivamos o cuando la integramos. Así que esta es igual. Otra función que podríamos encontrar Ahí, cuando, es seno de x. Ahora, ¿sí? no, decía que cuando veamos posteriormente la regla de la cadena, ¿vale? Porque a veces me da la impresión de que al aplicar directamente las fórmulas se nos olvida que hay que derivar siempre lo que hay dentro del logaritmo, por ejemplo. ¿Vale? Sí. La fórmula no lo pone porque es un 1, la derivada de x es 1, pero por ejemplo si tuviéramos Sí, por eso. el logaritmo de x cuadrado más 1. Claro, está bien lo que dice Álvaro. Más adelante vamos a ver la regla de la cadena. O sea, cuidado con esa. Fíjense que por eso yo les decía que tenían, en la tabla tenían como dos columnas. En una de las columnas estaba para cuando las funciones eran elementales, Claro. ¿sí? O aplicábamos una sola operación a la variable, y después acá tenemos para funciones compuestas, ¿sí? La segunda parte, que tenemos que aplicar regla de la cadena, que lo vamos a ver más adelante. Como dice Álvaro, hay que tenerlo siempre presente, que no es siempre directamente el logaritmo de x, 1 sobre x, porque por ahí no tenemos x acá, tenemos otra expresión un tanto más complicada, que le llamamos u, y después tenemos que multiplicar por u', pero no me quiero adelantar. Vamos con la del seno de x. Estoy armando más o menos la tablita para que ustedes vayan bien.
la derivada de seno es coseno de x, ¿sí? Y si tengo y igual a coseno de x, la derivada es menos seno de x. Estoy dando sin espacio. Estoy tratando de ver si hay alguna más acá que... Creo que ya armamos la tabla para todo, ¿no? Todas las que podríamos... Todas las posibles probabilidades. Bueno, una Yo vez que tenemos diría, esta tablita, Sabri, que yo... Sí, yo diría, volviendo al inicio de lo más elemental, que la y igual x, que es medio obvia, pero a veces se pasa por alto. La y igual x, la derivada es 1 directamente. bueno. Acá la pongo. Yo tengo y igual a x. Creo que esta la hizo Álvaro. Y prima Claro, es 1. porque deriva de la potencia, en definitiva, x cuando está solita, sin Claro, creo exponente, que Álvaro lo es explicó ¿no? porque Sí, tiene un 1. sí, Capaz que sí, yo no lo lo expliqué escuché. como si fuera una potencia para que... Claro, porque bajó el 1 y a 1 le restó 1 y Claro, dijo está acá bien. nos quedaba x Disculpa, elevado a la 0. con tanto corte por ahí no te escuché, Álvaro. Sí, Ah, da igual. sí, Álvaro lo explicó en un momento, incluso los chicos le respondieron rápidamente que cuando teníamos x elevado a la 0 en el chat le dijeron que tengo la 1, así que esta ya estaba. Bueno, Bien. con todo esto presente, hay que intentar ahora resolver estos ejercicios. Así que no sé cuál ven ustedes que tienen ganas de que hagamos. Que parece mucho en este momento, porque capaz que es la primera vez que se enfrentan con una tabla así, pero después con la práctica se memoriza y después de un tiempo ya ni se usan las tablas. Para Claro. alguna por ahí, alguna función que uno no recuerde directamente. Como yo, pero, que necesite la tabla para esto. claro, claro, pero en general uno se acostumbra tanto que después las memoriza, sobre todo la del producto y el cociente, que de entrada son una complicación, pero después uno se adapta. La H, dicen por ahí, tiene de todo. Tiene el H. Sí, Bien. tiene un poquito de todo, sí. ¿A dónde está la H? Esta sería, ¿no? Ustedes, Bueno, ahí salgo, devuelvo. Voy a copiar de nuevo porque ya no me queda espacio en esta diapositiva. Voy a copiar de nuevo esta y vamos por el H. Bien. H, tenemos T de S. Bueno, esto es importante que acá identifiquemos cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en este caso. Bien. Tenemos variable independiente S y variable dependiente T. Entonces lo que vamos a determinar es T', la derivada de T con respecto a S. Es como si S fuera la X que nosotros veníamos acostumbrándonos a trabajar, o que vimos toda la tabla en función de X, ¿no? Fíjense, un medio, o S sobre 2, lo podemos escribir como un medio de S, ¿no es cierto? Acá lo podemos escribir como un medio por S. O sea que el un medio lo puedo dejar afuera y solo derivar S. ¿Sí? ¿Cómo era la derivada de S o la derivada de X? Era 1. ¿Sí? La derivada de la variable independiente es 1. Después de vuelta, acá voy a dejar el 2 afuera porque es una constante. Y voy a derivar esta S como si fuera S a la 1 medio, ¿no? Entonces bajo 1 medio y S me queda elevado a la 1 medio menos 1. Vamos a ir haciendo todo el paso. Menos, y acá es donde tenemos que tener ojo porque tenemos un cociente, ¿sí?, de U y B, o sea, dos funciones. Tenemos logaritmo de S arriba y S abajo. Entonces es I igual a U, ahí vamos a poner, B y W. Entonces, la derivada era B' por W menos B por W' dividido W al cuadrado. Sería la derivada de
logaritmo natural de S. Logaritmo natural de S, si vamos a la tabla, sería como logaritmo natural de X. Es 1 sobre X, o sea, 1 sobre S. Esto sería 1 sobre S. Multiplicado por S sin derivar. Vamos a dejar ahí y después trabajamos un poco más. Menos logaritmo de S sin derivar por S derivada. S derivada que es 1. ¿Sí? Todo dividido S cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Se entiende bien? Bien. Vamos entonces a trabajar. 1 medio por 1, 1 medio. 1 medio por 2, 1. Y acá nos queda S a la menos 1 medio. Acá en el numerador se cancelan S con S, nos queda 1 menos logaritmo natural de S dividido S al cuadrado. ¿Sí? Lo último que podríamos hacer Sabri, es, como dijo Álvaro, esto de expresarlo después, ¿sí? Sabri, yo antes de, o sea, donde has derivado ya para empezar lo que es la derivación de los cocientes, colocaría un corchete grande o un paréntesis, porque ese menos que hay delante va a cambiar el signo de todo lo que hay dentro de ese. Bien, acá, Ahí, así le ponemos. Perfecto. ahí te, te va a transformar aún más el logaritmo de ese, neperiano de ese. Bien. Y entonces nos queda, bueno, yo diría que hasta acá ya está. Si queremos trabajar un poco más, correr el riesgo, podemos seguir trabajando un poco más la expresión. Esto es 1 sobre raíz de S, ¿sí? Y acá podemos distribuir, entonces nos queda 1 sobre S cuadrado y más logaritmo natural de S sobre S cuadrado. Y ahí quedaría derivada. Esa sería la derivada. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta ahí? Que no. Está bueno que se vayan Ese, como decía Naira, tenía un poco de todo. sí, un poco de todo. Y está bueno que se vayan, que vayan acostumbrándose a eso, a operar. No tengan miedo a operar con seguridad, ¿vale? No pasa nada por operar, hay que aprender. Son operaciones elementales. Estás perfectamente explicado. Sí. Bien. No sé si hacer alguno más. Vos, Lili, no tenías ningún ejercicio extra, ¿no? Que no esté en la práctica como para que hagamos, sin robarles ejercitación. Sí, Sabri, pero estoy imposibilitada porque estoy desde el celular y acá no puedo compartir porque no tengo el Bueno. power. No, pero Estoy complicada. Me voy a robar tu power. Ah, sí, fíjate, solo que eran sencillos, eran del tipo de Ahí lo busco. suma, resta, potencia, Sí. algún coseno o algún logaritmo por ahí. Ahí estoy. Ahí empezó mi ventilador. Espero que no moleste mucho. Ah, no se escucha, ¿eh? Algunas veces se escucha fuertísimo porque los chicos me dicen. Otras veces no se escucha tanto. Los tres últimos eran, Sabri. A ver. Uno que no sea. ¿Los últimos? Tres últimos. Ah, mira, este está buenísimo. Bueno, hacemos este. Ya. Es que no Lili tienen nos había copiado multiplicación ni tablitas. cocientes, lo único. ¿Se ve? Sí. Bien, a ver si me toca. Bien. Entonces acá tenemos que hallar la derivada de f. ¿Sí? Estas son todas sumas y restas, así que podemos ir derivando los términos, ¿sí? Uno a uno. Y después hacer la suma y la resta. Tenemos acá una constante multiplicada por
esta función que es logaritmo de x. La constante la dejamos afuera, no hacemos nada porque está multiplicando, ¿sí?, a la función, y derivamos la función. Como está acá bien en el recuadrito de recuerdo, ¿sí?, de repaso, la tablita, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Bien, de vuelta, acá tenemos una constante, un tercio, multiplicando la función x cubo. Vamos a dejar un tercio afuera, multiplicando, y vamos a derivar solo x cubo. ¿Que cómo la derivamos? Falta acá, le vamos a agregar x Bajando el 3. a la n o x cubo. Y esto es bajo el 3 por x al cuadrado, ¿no? 3x cuadrado. Menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, así que tenemos que tener cuidado con el signo. Y acá la derivada de la raíz de 3, ¿cuánto nos da? ¿Qué dicen? No hay nada por ahora. ¿Qué es raíz de 3? ¿Recuerdan? Pero están diciendo. Vale. Bien. Belén dice que es 0. Perfecto. Ahora pregunta. Dudó, Belén. Es una Es 0, como constante. dice Belén, porque raíz de 3 es un número, ¿sí? Así que acá esto sería una constante, y la derivada de la constante es 0. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito la expresión, pero hasta ahí ya estaría derivada. Este se puede simplificar con este, nos queda x cuadrado, este menos con este menos se multiplican y queda más, y esta sería la derivada. ¿Sí? Muy, muy interesante el ejercicio de Lidia, acá que tenga esta constante, que era lo que yo les decía, que tengan en Estaba cuenta que puesta a nosotros propósito. 1, 6, menos 5, ¿sí? Puede ser raíz de 3, puede ser logaritmo de 8, ¿sí? Si no está x, si no hay una x, porque estamos hablando de función de x, si no hay una x, esto es constante, ¿sí? A ver, la anterior. Esta era de la práctica, ¿no? Esa es de la práctica, sí. Sí. Que esa se Bien. podía hacer de las dos formas, multiplicando, haciendo distributiva. Esa no, la anterior. Sí, Álvaro hizo una también, que Claro. multiplicó. Que continúa la que vos habías hecho, la que vos Eso es, habías arrancado. la que yo intenté. Vamos a ver con esta. Tuviste la intención. Es la peor. Bien, vamos a ir con esto. Acá, si yo tengo y igual a x a la 2 tercios, ¿cuál sería la derivada? Los voy a dejar a ustedes. Tenemos 3 términos, ¿sí? Suma, resta, entonces tenemos que tener acá 3 derivadas. Díganme cuál sería la derivada acá. ¿Animan? 2 tercios por x 2 elevado a tercios. 2 tercios menos 1. Perfecto. ¿Y acá? El 4 es constante, queda fuera. Y esta derivada está acá expresada, ¿sí? Nosotros la habíamos visto también de esta forma, ¿sí? Porque es lo mismo, raíz de x, que x a la 1 medio, ¿sí? Entonces, bajamos el 1 medio multiplicando, ¿sí? Nos queda x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, y esto es igual a 1 sobre 2 por x a la 1 medio en el denominador, que es lo mismo que esto. Esto lo hizo Álvaro también. ¿Sí? Nosotros podemos usar directamente esta si nos acordamos de memoria. La raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Si no, hacer todo este análisis. ¿Y la derivada de x cuánto vale?
1. 1. Bien. Perfecto. Entonces acá podemos simplificar un poquito. Nos queda 2 dividido 3 y acá esto es menos 2 tercios, ¿no? X. Menos un Eso. A ver tercio. si está bien hecho. 2 tercios. Menos un tercio. Menos un tercio. Más 1, 2, 2. Ahí quedaría con exponente Positivo. positivo, ¿sabes? Espera. Bien. Ahí, acá y acá. Corrigiendo. Ahí, acá sí. Y acá lo vamos a poner ahora como raíz igual. ¿No? Sería 2 tercios de x en raíz cúbica. Quedaría un Más 2, ¿no? uno. En el segundo término. Arriba, en el numerador un 2, ¿no? Sí. Ah, sí, lo borré y lo voy a poner mal, parece, ¿no? Disculpen. Eso nada, Sabri. Ahí está. Y ahí queda. Bien, recuerden que acá ya está derivado, podríamos decir que con eso alcanza, si se animan, trabajar un poco más, seguir con este o con este, ¿sí? Es la misma expresión nada más que trabajada un poquito. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, o chicos si quieren hacer algún otro ejercicio. Chicos, ¿entendieron o no? Más o menos. Sí. Sí. Bien, no sé si podemos avanzar mucho más, que muchas cosas que no vieron en la teoría. Bueno, menos mal que no. No sé si no se guardaron los cambios. A ver, dejo compartir. Bien. Perdimos un poco de audiencia igual. Pues somos 19, ¿no? Bien. No sé si quieren que hagamos algún otro ejercicio. Bien. Álvaro, podés detener la grabación si querés ya. Dale. Porque así no quedan baches. A detenerla directamente, ¿no? Detener.